Bueno, ya tenemos aquí en el estudio a la analista Nancy Arellano para poder conversar de dos temas. Vamos a hablar de la crisis en el Partido Peruanos por el Cambio y vamos a conversar también sobre estos cierres de Nicolás Maduro de la frontera con Colombia y Brasil. Vamos a ver qué pasa, son los últimos días de Maduro. Nancy Arellano nos va a dar algunas respuestas. Nancy, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Muchas gracias siempre por estar aquí. Un gusto. ¿Te han sorprendido las renuncias en el partido de gobierno? Mira, creo que hay unas crisis estructurales en varios partidos, no solo en el Perú, sino a nivel latinoamericano, y creo que las movidas que se ven, mucho tienen que ver pues con debilidades estructurales, ¿no? Que causan que las adhesiones a los partidos a veces sean utilitarias. Lo peor es que cuando estábamos viendo un fortalecimiento de partidos políticos, una ley de partidos políticos, una reforma en la ley de los partidos políticos, después de lo de Odebrecht, esto es... ¿quién va a confiar en un partido político? ¿Cómo se vuelve a confiar en un partido político? El tema allí es que, bueno, la reforma política que se supone se inicia... bueno, primero empezó el tema de la reforma electoral, ¿no? Que lamentablemente no llegó a zanjar la profundidad que se quería o que se planteó, por lo menos desde el propio Jurado Nacional de Elecciones. Creo que ahí están pendientes algunos puntos todavía para fortalecer el sistema, y creo que los partidos políticos pues entran dentro de ese cápite, ¿no? Sobre todo en materia, bueno, de financiación, que se han tomado una serie de medidas que hasta cierto punto buscan resguardar que no haya capitales ilícitos que entren en los partidos, que no haya financiamiento ilícito, mayores grados de transparencia. Se activó recientemente el tema, bueno, recientemente me refiero a este periodo constitucional, el tema del financiamiento público, que busca también fortalecer a las estructuras. Creo que hay un proceso que tiene que llevarse a cabo, ¿no? ¿Tú crees que los casos de Odebrecht, a ver, Canepa afecta al PPC y lo va a afectar duramente? El caso del APRA, ¿no? Por todo este tema del Metro de Lima. Toledo, Humala, ¿van a poder pasar la valla? Bueno, Odebrecht operó a nivel continental, ¿no? Creo que al final, como te vengo diciendo, hay una serie de modificaciones que tienen que ver en la actualización de los partidos, en su forma de estructuras internas, democracia interna, siguen haciendo procesos sus congresos de los años 20, 30. Por eso 40, tiene que haber un 50. tema de modernización. Creo que la tecnología juega ahí un papel muy importante. De hecho, yo he estado viendo un par de temas en ese sentido, de cómo la tecnología puede ayudar a actualizar a los partidos políticos, efectivizar la comunicación con sus militantes. Pero acá les gusta morir a los generales con las botas puestas. Bueno, pero a eso me refiero, con que tiene que haber primero que nada voluntad política. Para todo en la vida tiene que haber voluntad política. Tú ves los líderes europeos pierden una elección con 20% y dicen: ya no soy quien debe llevar las riendas de este partido, y tiene 45 años. Miliband en el Reino Unido dijo: doy un paso al costado. En Latinoamérica tenemos ese problema con los caudillismos. Rajoy le dejó el paso a Casado. Por eso, en Latinoamérica tenemos el problema con los caudillajes dentro de los partidos, En ¿no? Venezuela, no te sorprenda que regrese un viejo caudillo a decir: yo soy la renovación y la esperanza y la concertación. No creo. Creo que el caso venezolano está muy claro, ¿no? La reunificación de la oposición en torno a la figura de Juan Guaidó deja en claro un recambio generacional muy importante. Y creo que incluso cuando ves quiénes son los voceros a nivel nacional e internacional, ves un recambio importante, generacional. Los que pertenecimos a la generación del 2007 vimos ese despertar político en vivo, ¿no? Frente a la amenaza que representó en aquel momento dos sucesos. Uno fue el cierre de RCTV y otro fue el intento de la reforma constitucional que pretendía instaurar el Estado socialista de golpe, de contrabando, inconstitucionalmente, y el movimiento estudiantil jugó ahí un papel muy importante para contener esa avanzada. Entonces creo que de alguna manera en el proceso específico de Venezuela sí doy fe de que ese recambio generacional tiene que ver con sucesos que no solo acaecieron en los recientes meses, Correcto. sino que tienen años ya. A ver,
la pregunta que le hago cuando toco este tema de Venezuela. ¿Son los últimos días de Maduro o todavía le quedan varios meses? Mira, yo creo que son los últimos momentos de Maduro. Como tú bien sabes, los tiempos políticos no son iguales a los tiempos cronológicos, ¿no? Creo que esto es un proceso irreversible. Creo que el mundo democrático ha hablado muy fuerte y claro en el reconocimiento del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Además, se está actuando de manera pulcra a nivel constitucional y lamentablemente Maduro perdió cualquier ápice de legitimidad. Ya había perdido la legitimidad de ejercicio con toda la crisis que se sucedió después del 2015 por el mal manejo del Estado, y perdió el último resquicio el 10 de enero cuando acabó su periodo constitucional, y lamentablemente no supo estar a la altura de los tiempos para dirigir al antaño partido mayoritario PSV, que tenía una militancia pues cuantiosa por las razones que fueran. Podemos hablar de clientelismo, manipulación, lo que tú quieras, pero lo cierto es que tenían una popularidad relativamente alta, por lo menos con presencia política importante en el país, y todo ese capital político que heredó de Chávez pues no lo supo administrar. Ahora, estos señores se han mantenido al poder no porque son tontos, son personas ambiciosas de poder y todo, sí, pero claro, sedientas. Y operan, ¿no? Ahora se han mandado y perversas. Claro, además. Ahora se han mandado a hacer el cierre de fronteras. No quieren la ayuda humanitaria, no les interesa si la gente se muere. No le importa a la gente. No le interesa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Mira, ya hace esta burla de mandar ayuda a Cúcuta, ¿no? No, ya va, pero es que, mira, pasó el suceso lamentable del huracán en Cuba, y Venezuela mandó ayuda humanitaria a Cuba. Y luego esta semana Cuba le manda ayuda humanitaria a Venezuela. Estamos hablando que pareciera una obra de Ionesco, ¿no? De teatro del absurdo. Mira, yo creo que hay cosas que son insostenibles, hay cosas que caen por su propio peso. Cuando haces las cosas bien, tienen que salir bien, más temprano que tarde, y eso está pasando con el gobierno legítimo del presidente Guaidó. Por otro lado, cuando las cosas las haces mal, tienen que terminar mal en algún momento, y eso es lo que ha venido haciendo el chavismo y ahora el madurismo de manera pues muy clara. En ese sentido, mira, el cierre de fronteras, una cosa es lo que ellos pretendan hacer, otra cosa es lo que de verdad ocurra, porque estamos hablando de que solamente en términos de voluntarios ya había más de 600.000 inscritos, a pesar de los ataques que le lanzaron a la página el propio gobierno, que tiene el control de la CanTV y con ello controlan el internet en el país. Pese a eso ha habido más de 600.000 inscritos. ¿Tú crees que se atrevan a detener a estos voluntarios que están dispuestos a llevar la ayuda humanitaria? No hay forma, es que no hay forma que tú detengas a esa marea de gente. No hay forma en la que los propios militares, la tropa, que pasa hambre, que tiene enfermos, que no consigue medicinas, cuyos sueldos no alcanzan por la inflación que se proyecta a 10 millones por ciento. ¿Qué va a pasar esta semana? Mira, yo creo que va a haber un evento muy claro donde el 90% de la población que está reconociendo al gobierno legítimo del presidente Guaidó, y que además sabe que la ayuda humanitaria es urgente, ¿crees porque que la estamos hablando de una milicia emergencia en esta marea humana se va a sumar? Pero es que ¿quiénes son las milicias? Hay un montón de gente muy joven o muy viejita que lamentablemente ha sido manipulada, que no tiene real entrenamiento militar, que han pretendido a través de distintos programas sociales fallidos en los últimos años, porque no les dan los recursos para mantener ese Estado, porque han creado un Estado improductivo, donde además la merma en la producción petrolera bajó de 3 millones, 2 millones y medio a 1. El presidente de Somalia tiene más poder que sí, Maduro. O sea, el poder de Maduro, además de discursivo y mediático, porque ya tenían todo ese aparato montado desde la época de Chávez, es pírrico. Y la verdad es que ni la gente va a poner el pecho, y lo vimos cuando el tema del dron. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Los militares no es que salieron corriendo a defender a Maduro, ni a protegerlo, se fueron. Entonces, yo creo que frente a una circunstancia donde un tsunami de pueblo esté allí presente, ejerciendo su legítimo derecho a la sobrevivencia y con el apoyo del legítimo gobierno, los congresistas ya están en la frontera, ya lograron llegar a Táchira, el presidente Guaidó está en Táchira. Estamos hablando de que en el ejercicio real del poder se han trasladado los poderes legítimos a la frontera,
Y lo que vamos a ver allí es claramente la elección de cuántos van a plegarse finalmente a la ley de amnistía y cuántos van a sellar su condena, porque lo que puede ocurrir allí es prácticamente un crimen de lesa humanidad si llegasen a atentar. Sí, claro. Y eso no tiene eso no le salvaguarda. daría la salida política. Es que no hay forma. Que él, creo que la debe estar pensando, ¿no? Hay algo que se llama jurisdicción universal. Se pueden esconder debajo de las piedras. No hay forma en la que ellos escapen de la jurisdicción universal. Entonces, no los ampara la legislación internacional, no les ampara la legislación nacional, porque han destruido la Constitución y atentado contra el hilo constitucional al usurpar las funciones, y tampoco les ampara el pueblo, y tampoco los aliados que tenían antaño, muchos se han volteado. Okay. Y China está mucho más temerosa que antes, no, China ha venido teniendo relaciones, porque China saca cuentas. Y Rusia también, ¿no? Ya Rusia mira el negocio, ¿no? internamente saca cuentas y Rusia tampoco. está diciendo cómo me vuelven la plata. Entonces, mira, yo creo que este es un momento donde, mira, yo creo que estos señores tienen sencillamente que mirarse en el espejo y pensar en cómo quieren que sea el día de pasado mañana, cómo esperan pasar su domingo. Tanto así están. Yo creo que sí, porque mira, es que está allí, o sea, yo ni siquiera creo que es un tema de creer, creo que es un tema de que va a haber además una cantidad de artistas, medios internacionales, MTV va a transmitir en vivo. ¿Y tú no lo ves a Maduro que se quiera inmolar por su socialismo? No sé qué, ya no le Es que no voy a había repetir. socialismo. Yo sé. Pero de su figura, ¿tú no crees que se quiere inmolar o tú crees que es tan cobarde que se va a escapar entre gallos y medianoche a su hija? Mira, yo creo que es probable que busquen una salida. Creo que a lo mejor algunos resquicios de los aliados que tenían, o de los cómplices, mejor dicho, les presten alguna salida entre gallos y medianoche, como bien dices. Pero la verdad, mira, más allá de que simplemente queremos que se instaure, que cese la usurpación, que se instaure el gobierno de transición y que vayamos a elecciones, ya hay un estatuto de transición, ya hay un plan país, ya hay un grupo, una marea de gente dispuesta a trabajar en la reconstrucción del país. El BID ya habló de que daría fondos, la cooperación internacional está allí dispuesta. Yo la verdad creo que no hay mucho que discutir. Realmente está todo de este tema, están todos los elementos allí y ellos sencillamente, insisto, tienen que pensar esta noche es cómo esperan pasar su domingo. Ya es una decisión, yo creo que ni siquiera se trata de Estado, de gobierno, de política. Se trata de una decisión muy personal de cómo pretenden estos 5 o 7 señores ciudadanos que han destruido a todo un país, cómo pretenden pasar el día domingo 24. Pero hay diferentes personas. Ahí está el señor Cabello, que también está esperando tener algo de poder, o ya no. Mira, yo creo que Cabello tiene otros temas importantes. Yo creo que él tiene que arreglar ciertos temas con los cárteles. Sí, pues. Creo que allí, más que temerse las tonterías que dijeron de la invasión, etcétera, hay negocios. Tienen que preocuparse, me refiero, ¿no? porque hay negocios, porque Venezuela, o sea, el problema ha sido operador de narcotráfico. Claro, el problema con las mafias, el problema con el crimen organizado es que no responde a leyes, más allá de las leyes naturales. Entonces, insisto que tienen que pensar cómo quieren pasar su domingo. Y creo que cada uno de ellos tiene preocupaciones distintas porque, como decía al principio, si tú obras bien, todo tiene que terminar bien, y si tú obras mal, tiene que terminar mal. En este momento ellos tienen que decidir de qué forma pueden salvar algo de lo que les queda, por su familia, por sus seres allegados. Correcto. Y que no se sumen más muertos a la lista que ya tienen. Correcto. Para terminar, cuéntame un poco de esta transición. ¿Cómo se va a dar? ¿Quién convoca las elecciones? ¿Qué va a pasar? La Asamblea Nacional, en el ejercicio pleno de sus funciones, legítimas además, ha venido articulando una serie de instrumentos legales como es el Estatuto de Transición. El Estatuto de Transición establece los mecanismos para, buscar salir de esta crisis y establecer las condiciones para hacer el llamado a elecciones. Como ya sabemos, el desmontaje sistemático de la institucionalidad en Venezuela trajo consigo que el poder ejecutivo fuese usurpado a partir del 10 de enero, pero antes ya habían usurpado el judicial con el nombramiento exprés
de los magistrados, el electoral con el nombramiento exprés de los rectores, el ciudadano, que ya sabemos, y el legislativo era el único que quedaba legítimo. Entonces tenemos que lograr recuperar esos 4 poderes, por eso es que el Estatuto de Transición justamente está estableciendo una serie de atribuciones de la Asamblea, una serie de comisiones que van a buscar salvaguardar por un lado los activos y por otro lado sanear esta debilidad institucional en los poderes para garantizar unas elecciones libres, universales, directas y secretas. Arreglar el REP, el Registro Electoral Permanente, donde hay cualquier cantidad de irregularidades, que los magistrados sean conforme a derecho a los mecanismos de elección establecidos en las leyes, en las normas, que además se sanee el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este estatuto que establece básicamente que en un tiempo máximo de 12 meses tienen que darse las condiciones mínimas para hacer el llamado a elecciones. Correcto. Y tomarse las decisiones para garantizar que el Estado vuelva a estar al servicio de todos los venezolanos, sin ningún tipo de sectarismo o exclusiones o ningún tipo de manipulación a la población. Correcto, esperemos realmente que sea la transición más pacífica, lo esperamos todos. Todos lo esperamos. Y estamos seguros que es así porque Venezuela es un pueblo pacífico. Así lo esperamos todos, pero lamentablemente hay locos que han tomado esto, hay gente que ha mentido, ha dicho que esto es política, hay gente que ha mentido diciendo que esto es socialismo y han jugado con la vida de en el inocentes. evento ayer de Ricardo Palma yo lo decía, este es el momento de mucha cordura por parte de nosotros, de los demócratas, de la responsabilización de los actores. Este es un momento para ser muy responsables en lo que nos viene y sobre todo pensar en el día de mañana por nuestra gente. Esperemos que así sea. Bueno, le agradecemos a Nancy Arellano, analista política, contándonos sobre la situación del país y también sobre la situación de Venezuela. Pero quiero que escuches porque estamos en el teléfono con el congresista Alberto Oliva, quien el día de hoy ha renunciado al Partido Peruanos por el Cambio. Congresista, muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. No, muy buenas noches. Congresista, nos sorprendió bastante su renuncia, tanto de usted como de Jorge Meléndez y la congresista Yanet Sánchez. Cuéntenos en qué se ha basado esta decisión. Bueno, si bien es cierto ya el tema entre el Partido Peruano por el Cambio y la bancada Peruano por el Cambio, si bien es cierto ya era un tema insostenible, de acuerdo también a las diferencias pues que se han estado presentando últimamente, pero también sobre todo debido a los chats que se han podido no difundir en estos últimos días, donde colegas, donde dirigentes del partido justamente pues coordinaban justamente manifestaban sobre todo un cuestionamiento hacia el gobierno, hacia el presidente de la República, el cual nosotros lo rechazamos rotundamente, ¿no? Correcto. Sabemos sobre todo la labor que está haciendo el presidente de la República. Yo soy testigo sobre todo de este trabajo que viene realizando y de la iniciativa que él ha tenido justamente en este tema de lucha contra la corrupción, porque actualmente preside la Comisión de Justicia. Él ha presentado varios proyectos, varias iniciativas referentes a hacer una reforma integral en el sistema de justicia. Entiendo que usted sigue siendo un congresista oficialista, eso me queda claro, congresista. Ahora, usted es un congresista que ha sido del ala dura del Partido Peruanos por el Cambio, del ala dura del congresista Gilbert Violeta. El congresista Gilbert Violeta también seguirá los pasos. Ustedes eran los 4 fantásticos: Gilbert Violeta, Alberto Oliva, Yanet Sánchez y Jorge Meléndez. Por eso la sorpresa. Bueno, pero si bien es cierto, esta es una posición ya muy personal de cada uno de nosotros. En realidad no estamos de acuerdo con la forma, la actitud, cómo se está manejando, sobre todo internamente el partido, y justamente debido a los cuestionamientos, de manera reiterada contra el gobierno. Pero hay dos posiciones. Nosotros hemos tenido hace 2 semanas una reunión con el presidente, el cual asistimos 9 congresistas y ratificamos nuestro compromiso, sobre todo de trabajar con el Ejecutivo, nosotros como Legislativo hacer un trabajo articulado con el Ejecutivo
y no sobre todo sacar adelante esta reforma muy importante que necesita el país, ¿no? Correcto. Pero en estos últimos días lo único que hemos podido observar son cuestionamientos, ¿no? Incluso tratando también de enlodar al presidente de la República, ¿no? Porque el presidente de la República ha sido muy claro justamente respecto a estos temas de Correcto, financiamiento que ha habido en la campaña de aportes, ¿no? Él ha dicho claramente que él ha tenido una función netamente política y no ha tenido nada que ver con el tema de financiamiento. A pesar de estos documentos que se vieron donde él firmaba pidiendo fondos de campaña, ¿usted puede acreditar de que él no participó en la recaudación de fondos en el partido, en la campaña del presidente Kuczynski? Yo le creo al presidente Martín Vizcarra. Correcto. Él ha sido muy transparente, él ahorita está trabajando duramente y sabemos perfectamente que está, ha iniciado, ¿no?, una lucha frontal contra la corrupción. Correcto. Él lo que está trabajando justamente es porque queremos cambiar el país, queremos que nuestro país salga adelante, ¿no?, caiga desarrollo dentro de nuestro país, pero lamentablemente pues vemos por otro sector que están buscando, ¿no? Está clara, buscando, sobre todo, está muy clara buscando la inestabilidad del gobierno. Está muy clara su posición, le agradecemos por atender nuestro llamado. Muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Okay. Antes del corte, quiero aprovechar que todavía está Nancy acá. ¿Qué te parece? Mira, hay temas que definitivamente en política pasa de todo. No, mira, creo que hay temas que responden a unos tiempos. Sí. Creo que los tiempos, como te decía antes, que los tiempos políticos no son los mismos cronológicos. Lo cierto es que los tiempos electorales tampoco son los mismos tiempos de gobierno. Y creo que eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a ver qué pasa. Bueno.